Bueno, vamos a ver en la última clase algo así como la teoría general del contrato. Eh, no sé si han leído o no han leído algo al respecto. Realmente, bueno, yo soy adjunto de contratos. Capaz que algunos de ustedes el año que viene curse contrato conmigo. Si no lo cursan, mejor porque van a aprender mejor. Pero eh, si alguien quiere, sí. Hola, Felicit, algo de la pedicura. Bueno, escúcheme, no, nada que ver acá. A mí es eso. Vamos a ver la teoría general del contrato, que está estrecha e íntimamente vinculada al derecho de las obligaciones. ¿Es así o no? Porque ¿cuál es la principal fuente directa de las obligaciones? Principalmente, esencialmente. Eh, ¿En qué comisión está en contratos? Estoy en la uno, Lucas. Eh, Así que podés elegir las restantes. Eh, ¿Qué les iba a decir? El- es la principal fuente de las obligaciones, el contrato. Y tanto una materia como otra están estrechas e íntimamente vinculadas, porque lo que hoy por hoy van a aprender, lo que aprenden a través del conocimiento de la materia del derecho de las obligaciones, lo van a aplicar también en la estructura del contrato, porque el contrato es fuente directa de obligaciones. En el programa ustedes van a ver, y en el cronograma, en el tema que hoy vamos a tratar, tenemos dos fuentes de obligaciones. Una el contrato y la otra la voluntad unilateral, ¿sí? Que es otra forma también de obligarse unilateralmente y que se le aplican subsidiariamente las normas y los principios del derecho contractual. ¿Ustedes saben lo que es el contrato o no? ¿Ya tienen una idea de lo que es el contrato? Hoy está definido en el artículo 954 del Código Civil y Comercial y dice que es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de contenido patrimonial. Es decir, que todo acuerdo de voluntades que tiende y que tiene un sentido eh, patrimonial es un contrato. ¿Ustedes han celebrado contratos o no alguna vez? Pregunto. Muchos. Y más de lo que creen. Pero desde el momento en que dos personas se ponen de acuerdo respecto a una declaración de voluntad común, o dos partes, no técnicamente hablando, para regular una relación de contenido patrimonial, estamos frente a un contrato. Les digo esto, y ¿por qué? Porque una de las diferencias que tenemos que tener presente, y que es un elemento esencial en todo contrato, es el contenido patrimonial, que se llama la patrimonialidad del contrato. Quiere decir que tenga valor, que haber una expresión en dinero, ¿sí? Sino el contenido patrimonial que está relacionado al esfuerzo y al sacrificio que realizan las partes, ¿no? En tanto y en cuanto puedan realizar un acto de disposición, un acto de conservación o de administración. Pero en alguna medida la patrimonialidad, van a ver, es que tiene que tener un sentido negocial. Eh, eh, Muchas veces hay acuerdos de voluntades, ¿sí? Que tienden a regular derechos y a regular relaciones jurídicas, pero que no tienen el contenido patrimonial. En el viejo artículo 1139 del Código de Vélez definía el contrato cuando dos o más personas se ponían de acuerdo sobre una declaración de voluntad común. En realidad no estaba definiendo el contrato, sino lo que tenemos que distinguir, que es la convención del contrato. La convención es cuando dos partes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común para regular sus derechos. Ejemplo típico, que les ocurre alguna convención o algún acuerdo que no sea un contrato. Les digo esto para que ustedes se representen y distingan lo que es el contrato de una convención, de un acuerdo, de un pacto, que son conceptos más genéricos y que como no tienen el contenido patrimonial, no son contratos. ¿Se les ocurre algún ejemplo?
No, ¿sí o no? Un Y casamiento. ¿El matrimonio? el matrimonio, exactamente. El ejemplo que daba Vélez en la nota al 1139 hablaba del matrimonio, convenciones matrimoniales. Yo le preguntaría a Susana Jiménez si tiene contenido patrimonial o no al matrimonio, ¿no? Yo, desde el punto de vista, acá vemos un contenido, digamos, desde el punto de vista en un credo, en el sentido de que para mí muchas veces el matrimonio desde el punto de vista civil, de unión, convivencia, de unión, digamos, evidentemente es una convención. Que tiene aparejado, tiene repercusiones y consecuencias patrimoniales, las tiene, pero directamente no es un contrato, sino que es un acuerdo de voluntades que regula su relación desde el punto de vista civil y familiar, por así decirlo. Nosotros tenemos, hoy por hoy, en la estructura del contrato, sufrió una evolución muy importante. ¿Por qué? Porque en algo hemos visto cómo ha ido transformándose el derecho precisamente a través de los contratos. Porque inclusive Vélez en una de sus notas no recuerdo qué artículo, pero precisamente siempre decía que los hechos se anticipaban al derecho. Y como el contrato es una relación jurídica negocial, ¿sí? Y hoy por hoy tiene un contenido netamente comercial, desde el punto de vista de que prácticamente no hay más contratos civiles prácticamente, lo hemos visto en toda la transformación de la estructura clásica del contrato. El contrato históricamente respondía a un acuerdo de dos partes, donde se sentaban y negociaban de manera común las bases de su acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez habrá comprado un auto, o no, tal vez no, o tendrá la ¿Qué posibilidad vamos de a comprar comprar una un auto? bicicleta usada, o de ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué, Juliano? Perdón, profe, tenés el micrófono abierto. No, pero qué, dale, decime, no, no hay problema. No, decía, abrí, Pensé decime. en voz, ¿Quién va a comprar? pensé en voz alta diciendo que voy a comprar uno. ¿Qué voy a...? Todavía Bueno, me falta un montón a mí. ¿y qué? Mirá, lo que pasa es que ahora prácticamente cada vez hay más autos que gente. En cada familia, no sé, antes comprarse un auto en mi época era un bien de capital. Tener un auto cuando yo era chico era algo increíble. O sea, que mis padres tuvieran un auto. Era un bien de capital, no era un bien de uso. Hoy el auto es un bien de uso y hay otra movilidad respecto de esto. Pero vamos al caso de Juliano, no compraste un auto, pero por ahí compraste una bicicleta. O por ahí negociaste la compra de alguna cosa usada con un amigo o con alguien. ¿Sí? Es decir, en estos casos, este acuerdo de voluntades, estos contratos dentro de la doctrina clásica, eh, se los denominaba contratos paritarios. ¿Por qué eran paritarios o por qué se los denomina paritarios? Porque son acuerdos entre partes y hay paridad en las bases del negocio. Es lo que se llama el sinalagma genético del contrato, que partes se ponen de acuerdo y negocian recíprocamente. ¿Alguien alguna vez negoció un contrato de locación? Capaz que alguno de ustedes es inquilino o como estudiante y fueron a negociar con una inmobiliaria, con un propietario, ¿sí? Las condiciones de un contrato. Igual no te Entonces ahí dejan que hay, negociar mucho. no te dejan negociar mucho. Es verdad, es verdad. Pero en principio, ahora vamos a ver, en principio es un contrato que se los denomina paritario. El problema que hay hoy en materia de contratos es que las condiciones muchas veces o generalmente las pone una de las partes, tiene la posición dominante en el negocio y la otra parte, la realidad que no tiene ningún poder de negociación. La estructura del contrato clásico, que es el contrato paritario,
se asienta sobre todo en un principio general que es la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes, ¿sí?, le pueden dar el contenido que quieren a un contrato y los únicos límites que tienen es la moral, las buenas costumbres y el orden público. Es decir, o sea, nosotros vamos a ver y van a ver que dentro de la estructura general del contrato, el carácter, nosotros tenemos normas que son disponibles y hay otras que no. Ustedes conocen el valor y las características de la norma jurídica. ¿Tienen idea de los distintos tipos de normas jurídicas que hay? ¿O no? Pregunto. ¿O todas las normas son iguales? Pregunto. Y no, no Ustedes son se todas iguales. pusieron, no son todas iguales. Hay normas ¿Por qué? A ver, imperativas Juliano, contame. y, por ejemplo, están las Muy normas bien. imperativas que ya tienen otro orden, digamos. Son más restrictivas. Ajá. Muy bien. Hay normas, ya tienen idea, ¿no? ¿Saben lo que es una norma jurídica? Si estamos en una clase presencial, ¿saben lo que les estoy preguntando? Denme el concepto de norma jurídica. A ver, Lucía, que estás mirando, Lucía Algeri, ¿te animás a dar un concepto de norma jurídica? No, no tengas problema, te podés pensar, imaginar un concepto de norma jurídica. ¿Alguien me puede dar un concepto de norma jurídica? Vos, Camila, estás mirando para arriba, buscando en el disco rígido a ver dónde hay un concepto de norma jurídica. Pregunto, ¿me pueden dar un concepto técnico de norma jurídica? O sea, Regla, fíjense, regla, regla de conducta obligatoria. Claro, pautas de conducta. sí, las pautas de conducta, sí, hay distintos tipos de normas, ¿no? Pero fíjense que es un concepto que damos como un valor entendido y no tenemos el término técnico de lo que es una norma jurídica. Y ¿Una esto viene norma a es cuento siempre de... general y abstracta? No, pero ¿Puede eso ser? puede ser alguna... Pero ¿qué característica tiene la norma jurídica? ¿Cómo la definimos? Cosio, que era un jurista uruguayo, decía que la norma regula conductas sin interferencia intersubjetiva. Para esto daba un desarrollo extensísimo de lo que es regular conductas sin interferencia intersubjetiva. Pero la norma jurídica en realidad, ¿qué es? Regula conductas y comportamientos sociales. ¿Pero con qué particularidad? ¿Emanada por una autoridad competente? Pero tiene un elemento tipificante, porque la norma jurídica puede ser una ley nacional, una ley provincial, a una ordenanza municipal. Un contrato también puede ser una norma jurídica. Que Una tiene sanción, fuerza decís obligatoria. Martín, La obligatoriedad. no es exactamente. ¿Y cómo se llama el concepto de obligatoriedad en la norma jurídica? Fíjense que estamos hablando de teoría general, ¿vale? Parte general. Es la coercibilidad. Coercitiva. El elemento que tipifica a las normas que regulan los comportamientos, porque hay normas que regulan los comportamientos sociales y humanos, ¿sí?, que no tienen la característica de ser normas jurídicas, pueden ser normas morales, donde solamente, digamos, el carácter obligatorio o imperativo de la norma es una cuestión de conciencia. Puede haber normas sociales, de hecho hay normas sociales de comportamiento. Hoy, por ejemplo, se están modificando a través del proceso pandémico. Pero ¿qué pasa si no observamos esas normas sociales o morales? A lo sumo tendrán un reproche, pero no, pues no son coercibles, que ante el incumplimiento de esa norma, ¿sí?, o de esa conducta reglada por la ley, traiga aparejada su sanción o su exigibilidad a través del sistema del Estado. Entonces la característica, pero fíjense una cosa, por eso les digo, vamos con un diccionario a mano, vayamos con algo para que nos refresquen permanentemente conceptos
que damos por valor. Si hablamos de derecho también, de derecho, los mato. Si les pregunto qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? Fíjense, también, ¿qué es el derecho? Conjunto ¿Una de norma normas, jurídica? es un conjunto de normas jurídicas que regula una sociedad en un momento determinado. Muy bien. Eso sí, como un concepto de normativo. Pero ese solo, ese es el derecho, ese es el concepto de derecho que abarca todas las situaciones que contempla el derecho. A veces no lo tomamos como una prerrogativa. No decimos, yo tengo derecho a un ambiente libre, a una vida sustentable, tengo derecho a exigir una educación, tengo derecho, lo vemos como una prerrogativa, como un elemento subjetivo de cada uno de nosotros. O a veces se lo mira como una ciencia. O sea, del concepto de derecho no hay un concepto unívoco, sino que es multívoco el concepto de derecho. Pero no nos podemos encerrar entonces pensando en el derecho. Y esto lo digo porque siempre tienen que tener un concepto en una mente bien abierta para estudiar el derecho y para comprender el derecho. Pero la estructura clásica del contrato se basaba, y yo les dije, por ejemplo, el contrato es una norma jurídica. Dentro de la pirámide jurídica de Kelsen, no sé si la habrán estudiado, si saben lo que es la pirámide jurídica, en algún punto regula, establece que un orden jerárquico de normas, en el sustrato inferior de todo está el contrato. Porque las convenciones hechas en los contratos forman una ley para las partes. Son reglas que deben someterse a las partes como la ley misma dice. Y esto se basa en un principio que es la autonomía de la voluntad. Es decir, yo contrato con quien quiero y contrato como quiero. Le doy el contenido al acuerdo de voluntad, en tanto y en cuanto no afecte la moral, las buenas costumbres o vaya en contra del orden público. Es lo que se denomina el poder jurígeno que tienen las partes de dar su propio contenido a un negocio, un contrato. Y del vínculo jurídico que se genera surge la fuerza obligatoria del contrato. Fíjense que estábamos hablando que el carácter coercitivo de la norma, ¿no? Que ante el incumplimiento de la norma que viene aparejado, la poder exigir su cumplimiento y traer aparejada una sanción, ¿es así o no? Lo que tiene el carácter coercible es que yo puedo exigir y obligar el cumplimiento. Y el sistema me da los recursos para que lo haga cumplir. ¿Hasta ahí vamos? ¿El contrato es coercible? Sí, es coercible. ¿Por qué? Porque la obligación generada por el contrato, ¿sí? ¿Qué trae aparejado? La posibilidad de exigir su cumplimiento en caso de que la otra parte no cumpla. ¿Por aplicación de qué artículo? Pregunto. El Piensen. 730 era. Obviamente, el 730. El 730 es como si fuera la llave que nos abre todo el sistema del derecho a las obligaciones. El efecto de la obligación. O sea, el efecto natural de la obligación es el cumplimiento. Pero ante el incumplimiento trae aparejado la posibilidad de exigirlo coercitivamente o a través de un reclamo judicial o hacerlo cumplir por otro o en su caso sobreviene la indemnización sustitutiva. Yo les digo, por eso también está en el sustrato inferior el carácter obligatorio del contrato. Está en el artículo 959, efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley lo prevé. Es decir, que esa es la fuerza vinculante que genera el contrato y que es producto de la autonomía de la voluntad. Y otro principio que se asienta a la estructura del contrato es el efecto relativo. O sea, el contrato es obligatorio para las partes, pero no puede perjudicar a terceros.
Está bien, ya van a ver que hay contratos a favor de terceros, de determinadas situaciones, y que hay escuelas, todo contrato produce efectos y trae aparejado como repercusiones y secuelas respecto de otras situaciones. Pero en principio, ¿sí? Los contratos no pueden perjudicar a terceros. ¿Quiénes son los terceros en los contratos en una relación jurídica obligacional generada por un contrato? Que no son parte del contrato. Y a modo de conceptualizar lo que es en parte dentro del contrato, no se habla de personas, se habla de partes, se habla de centros de interés, porque en un negocio jurídico puede haber una parte, puede estar integrado, una parte puede estar integrada por una o más personas. Por ejemplo, un condominio, los copropietarios de un inmueble que deciden venderlo. Son dos personas que representan un solo centro de interés. Por ejemplo, en nuestra relación que tenemos, docente-alumno, acá hay dos centros de interés, hay dos partes. El docente, por un lado, y los alumnos. Cuando hay más de una persona que representa un mismo centro de interés común, es una parte. Por eso se habla de partes y no de personas. ¿Hasta acá está claro? Yo, a ver, que Sí, tengo profe. el cronograma acá en el WhatsApp. Esto lo van a ver también después, obviamente. Esto lo van a ver, obviamente, en contratos. Y este poder jurígeno, esta potestad que tenemos nosotros, que no nos damos cuenta, pero tenemos la potestad de crear nuestras propias normas, de generar nuestros propios negocios y establecer las pautas de la relación obligacional en una medida base a la autonomía de la libertad, de la voluntad, perdón, que se asienta en otros dos principios. Contrato con quien quiero y como quiero. A mí nadie me puede obligar a celebrar un contrato con alguien, con una persona determinada, o con un sujeto determinado, o con una parte. Y le puedo dar el contenido que quiera al contrato. Por eso, es lo que este poder jurígeno que yo les hago hincapié, es lo que ha generado una transformación en alguna medida en los negocios. Esto está muy asociado a la evolución de la economía. Si hay algo que esté estrechamente vinculado a los procesos económicos que vivió la humanidad, una de las características principales es el contrato. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir del momento que comenzó la industrialización, a partir del momento que comenzó la producción en masa y comercialización de bienes y servicios en serie, esta posibilidad de negociar individualmente los contratos, los distintos contratos, un contrato de compraventa, un contrato de locación, un contrato de obra o de prestación de un servicio, o un contrato de préstamo de dinero, un mutuo dinerario, etcétera, en alguna medida fue sufriendo una transformación. ¿Por qué? Porque los contratos de cambio empiezan a desplazar a estos contratos paritarios. Y la necesidad del tráfico comercial hace que empiezan a modificarse quién impone las condiciones en el mercado y quién impone las nuevas formas de contratación. Fíjense que hoy vivimos en un mundo totalmente globalizado, ¿es así o no? Vivimos celebrando permanentemente contratos, ¿sí o no? Pero ¿cuántos son de estos contratos que los celebramos en forma paritaria? ¿Cuántos de estos contratos nos sentamos a negociar con la otra parte, face to face, cara a cara, y darnos el contenido al contrato? De todos los contratos que celebran ustedes últimamente, ¿negocian con alguien? Hasta llegamos a negociar hoy por hoy con una máquina. Negociamos con una máquina de Coca-Cola que nos vende una latita de Coca-Cola. Negociamos con el banco a través de un cajero automático, ¿es así o no? Negociamos a través de la modalidad electrónica. Ya no existe esa paridad, esa igualdad de negociación que había en el contrato. Y esto tiene mucho que ver, sí tiene mucho que ver.
¿Por qué? Porque esto ha llevado a que una de las partes ponga las condiciones del negocio y la otra parte lo único que puede hacer que es aceptarlo o rechazarlo. Todos tenemos celular, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Todos hemos comprado un celular. ¿Hemos negociado el contrato? Jamás. Ni siquiera lo hemos mirado. ¿Es así o no? Esto es, el- ¿Qué pasó? Esta necesidad, estos contratos de cambio y demás, hizo nacer una nueva forma de contratación. Aparecieron los contratos que se llaman estandarizados, los contratos formularios, los contratos por adhesión. Es decir, que esa paridad negocial que tenían las partes en un momento determinado de poder darle el contenido al negocio cada vez se ha ido desplazando más. ¿Por qué? Por la necesidad del intercambio comercial. Lógico es que vos vayas a comprar un auto y no termines negociando con el dueño de la Ford, sino terminás negociando con un agenciero, ¿sí o no? Y hoy por hoy hasta podés comprar por Mercado Libre un auto. O sea, fíjense que aparecieron contratos estandarizados, contratos electrónicos, ¿sí? Aparecieron lo que se llama la venta domiciliaria. Es decir, nosotros esa voluntad jurídica que teníamos de crear el sinalagma genético y de darle un contenido y defender nuestros propios intereses en el negocio, cada vez se ha ido postergando más. Y esa autonomía de la voluntad en alguna medida ha quedado desplazada a través de estos contratos estandarizados, que se llaman los contratos por adhesión. Los contratos por adhesión, en oposición a los contratos paritarios, son aquellos en el que una de las partes establece las cláusulas y las condiciones del negocio y la otra parte lo único que puede hacer es aceptarlas o rechazarlas. De ninguna manera tiene poder de negociación. De ninguna manera esa potestad jurídica de darle el contenido la puede hacer valer. Queda totalmente desplazada. La mayoría de los contratos que hoy celebramos prácticamente tienen esta modalidad. Hasta las compras-venta manuales de cosas muebles tienen esta modalidad. Es decir, que ya esa voluntad, se habla de que esa crisis, hay una crisis en la autonomía de la voluntad del contrato y que se han generado obligaciones y que se han generado ese sinalagma genético. O sea, el sinalagma es que cuando las bases del contrato son iguales para las partes, donde cada una fija libremente el contenido del contrato. Por eso se habla de sinalagma genético. El génesis es el sinalagma de las bases del negocio, que las pautas que se tomaron al tiempo de celebración del contrato generalmente se pretende que se mantengan y se prolonguen en el tiempo durante la vida del contrato. Sobre todo en los contratos de duración, por ejemplo, un contrato de locación, un contrato de agencia, un contrato de plan de ahorro para fines determinados, esos son contratos de duración. Después hay otros contratos que son de ejecución inmediata y de cumplimiento instantáneo, ¿sí? Como por ejemplo, que se celebran, se ejecutan y se extinguen en un mismo y en un solo acto. Como por ejemplo, ¿les ocurre alguno? Comprar en el supermercado. Compraventa manual, una compraventa en un supermercado, exactamente. Vamos a comprar un chocolatín, vamos a comprar, qué sé yo, cualquier cosa. La realidad es que esos contratos, tomar el colectivo exactamente, ese es un contrato de transporte que tiene una duración limitada, puede tener una duración de, qué sé yo, si nos vamos a la Quiaca, 2 días, 3 días. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué les quiero significar? Que nosotros no tenemos, hoy por hoy hay las bases del negocio y esa autonomía de la voluntad en alguna medida ha quedado eh, desmembrada. Y es así como empezó a surgir lo que se llamó la teoría del débil jurídico en el ámbito de los negocios, en el ámbito de los contratos. ¿Por qué? Porque había uno que era el fuerte, que imponía todas las condiciones, y el otro tenía la necesidad de aceptarlo, sobre todo para el acceso de los bienes de uso y de servicio.
Hoy tenemos la telefonía, el tema de la telefonía, o la prestación del servicio eléctrico, de luz, de electricidad. ¿Negociamos algo? No. Contrato de suministro. Negociamos nada. Esos son contratos, digamos, digamos, de suministro, pero en el ámbito de las relaciones particulares y estos contratos por adhesión, donde nosotros nos hemos visto totalmente, nuestros derechos han sido conculcados y avasallados por un sistema, por un modelo comercial, no digo, ojo, por un modelo de contratación que ha generado abusos, entonces, en alguna medida, el sistema empezó a generar reacciones o defensas del derecho. Es decir, cuando las partes, cuando empezaron a aparecer estos abusos de los quienes tenían la posición dominante en el mercado frente al débil jurídico que eran los particulares, ¿sí? Empezaron a hablarse de cláusulas abusivas en los contratos. ¿Qué eran las cláusulas abusivas? Eran todas aquellas cláusulas, ¿sí?, que en alguna medida importaban la renuncia a los derechos de una parte en beneficio de la parte fuerte de la relación jurídica. Por ejemplo, si celebrabas un contrato de plan de ahorro para fines determinados porque te estabas comprando un auto y vos no tenías la posibilidad de configurar el contenido del contrato, entonces, y te prorrogaban la competencia a los tribunales de Capital Federal cuando vos estabas contratando en Mar del Plata. Entonces, cuando, por ejemplo, o cuando te hacían renunciar a los derechos de revocación o de vicios redimitorios en un contrato. Entonces, todo esto, estas cláusulas abusivas, ¿sí?, empezó a aparecer la doctrina que interpretaba los contratos en contra del predisponente. Todas estas cláusulas que avanzaban y conculcaban en alguna medida esa voluntad, ese poder jurígeno que tenían los particulares, se interpretaban en contra del predisponente. Y esas cláusulas abusivas empezaron a declarar nulas. Tal vez el desarrollo del tema es mucho más amplio, que trato de hacer una breve síntesis, porque lo que sí quiero darles el concepto de que teníamos contratos paritarios, negociábamos libremente, y eso generaba la obligación para ambas partes en un pie de igualdad de negociación. Luego aparecieron contratos estandarizados que respondieron a una necesidad del intercambio comercial, que realmente no fueron funcionales y necesarios al sistema, pero lo que pasa es que dio lugar a abusos. Pero el ordenamiento jurídico creó sus propios mecanismos de reacción. A través de la reforma del año 68 de Borda al Código Civil, se empezó a hablar de la teoría del abuso del derecho, incorpora la teoría del abuso del derecho, incorpora la teoría de la imprevisión, incorpora la teoría de la lesión, e incorpora un principio que es fundamental, que es el principio de la buena fe. Y sobre estas bases, de estos principios que incorporó esta reforma del año 68, los jueces empezaron a restablecer el equilibrio en los contratos donde había una posición dominante que era abusiva respecto de los particulares. Y simultáneamente a esto, en el orden general, en el orden mundial, empezó a aparecer el concepto del consumidor. El consumidor, ¿quién es? Aquel que es destinatario final de bienes o servicios para su consumo personal o su uso familiar o su grupo familiar. Aquel que es destinatario final empieza a emerger los contratos de consumo y empieza a emerger el sistema, un subsistema en materia de contratos. En los contratos comerciales, que aparecen los contratos de consumo. Estos contratos de consumo, que si van hoy tienen una regulación propia, no solamente los contratos de consumo, sino también lo que es los contratos por adhesión, y en regulación propia en el nuevo Código Civil y Comercial. Pero es un subsistema del contrato. Y yo creo que va a tener autonomía propia y van a ser ya está siendo como materia propia, la van a tener en la cursada el derecho del consumidor, porque va mucho más allá de los contratos de consumo, el derecho del consumidor, ya lo van a ver y ya lo van a estudiar,
Pero hoy fíjense que prácticamente todas las relaciones de intercambio que nosotros llevamos a cabo y los contratos de intercambio que realizamos, la mayoría son de consumo. Y en ninguno de ellos tenemos poder jurídico y no podemos hacer valer nuestros derechos. Pero el ordenamiento jurídico hoy nos da las herramientas para precisamente tutelar. ¿A través de qué? A través de la protección constitucional del contrato. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece, le da jerarquía constitucional a los contratos de consumo y habla del derecho a la salud, ¿sí? Y habla habla del derecho como un derecho fundamental. Ahora no tengo presente el artículo 42 en toda su extensión, pero regula el amparo, regula el derecho del consumidor y el Estado debe tutelar el derecho a un Estado sustentable, a una vida sustentable y un derecho a la salud. Y esto que tenga jerarquía sobre la base de este artículo 42 se estructura hoy todo el ordenamiento de la materia del derecho del consumidor. Y aparece la tutela constitucional. Entonces, hoy van a ver, ustedes saben que hay una ley de derechos del consumidor, ¿no? La 24240 y su modificatoria. Esa ley establece, regula toda, precisamente se complementa con el Código Civil y Comercial que regula los contratos y nos da las herramientas en defensa precisamente de todos estos derechos que generalmente son conculcados. Quiero ver. ¿Está claro, chicos, hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Muy claro, profesor. ¿Eh? Que muy Bien, claro todo lo que explicó. bien. Les voy a dar, acá veo que hay dos o tres temas más. Esto, ¿por qué les digo esto? Porque esto lo tenemos, este es el derecho vivo. Este es el derecho vivo. Si ustedes quieren pensar en el contrato, piensen en todo. Desde que nos levantamos prácticamente realizamos relaciones de intercambio contractual, negociar muchas veces. Y hemos celebrado contratos sin saber que lo estábamos haciendo. Y aún siendo menores de edad. En principio los menores de edad no tienen capacidad para contratar. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Pueden contratar los menores de edad? A través de un representante Piensen. legal. A través de un representante. En principio general los menores de edad no tienen capacidad para contratar, ¿no es cierto? La ley no les da. Está bien. ¿Y qué opinan? Y piensan en el contrato. A partir de los 16 años, como que pueden tener libre decisión sobre cosas sobre su cuerpo, pero que no lo agravie, y por ejemplo, qué sé yo, si se hacen un tatuaje, Y creo que es de los... eso sería No, pero tipo contrato. eso no, pero voy a esto. Pensemos el derecho de manera más simple. No vamos a eso de que si se hace un tatuaje o que creo que es a partir de los 14 años pueden decidir sobre su propio cuerpo, creo. No recuerdo bien, 16. pero vamos a los 16, a partir de los 16 pueden decidir sobre su Sí. propio cuerpo. Está bien, vamos a... Y pueden celebrar contratos cuando están emancipados, por ejemplo, ¿sí? Pero, o sea que hasta los 16 años yo no hice ningún contrato. Profe, Pero Nunca se puede manifestar que tiene la capacidad suficiente para hacerlo también. Que tiene un suficiente grado de madurez. pero pasa también cuando somos chicos y vamos a un colectivo solos, estamos celebrando un contrato. Por más que no tengas capacidad. Cuando iban a, escuchen una cosa, fíjense, por esto les voy a decir, por eso piensen que el derecho es mucho más simple. Y lo tienen que pensar. La manera, el derecho es vida, ¿no? Pero fíjense una cosa, les voy a dar dos ejemplos cuando ustedes eran menores de edad y celebraban contratos. En un solo acto. Cuando nos mandaban a comprar un kilo de pan, cuando nos mandaban a comprar a la verdulería,
salvo que todos tuvieran mayordomo, no sé, capaz que todos tenían mayordomo, entonces no iban. Pero ninguno de ustedes cuando era chico fue a hacer los mandados. Todos Obvio que creo que sí. hicimos algún mandato, a regañadientes más de las veces, ¿sí o no? Y hasta nos quedábamos con el vuelto a veces, ¿sí o no? Bueno, Eso fíjense, sigue. estábamos celebrando, eso sigue, pero bueno, celebrábamos un contrato de compraventa anual, qué sé yo, 2 kilos de papas, me mandaban, anda a la verdulería a comprar 2 kilos de papas. Y yo compraba, y ahí estaba celebrando 2 contratos. Uno, compraventa. Yo, menor de edad, estaba realizando una compraventa manual. Y otro, cumpliendo con un mandato. ¿Por qué se habla de mandado? Porque responde a un mandato. Cuando alguien le encarga a otro algo, pues mandato viene de mandar, de dar la mano, extender la mano para que otro ejecute algo. Y por eso se habla de mandado. Fíjense, pero lo que le quiero significar que siendo menores de edad también realizábamos contratos. La particularidad es que el menor de edad celebra pequeños contratos, pero quien queda obligado es su representante legal. ¿Se entiende? Quien queda obligado por el contrato es su representante legal. Pero ¿puede celebrar pequeños contratos? Sí, celebra pequeños contratos. Después veremos las consecuencias que trae aparejado el efecto vinculante de ese contrato, ¿no? Respecto de lo que haya celebrado el menor. Por ejemplo, si va a comprar 1 kilo de papas con 10 pesos falsos, con 10 pesos no compra ni un caramelo, pero me refiero cuando va con una moneda falsa. El efecto de ese contrato, digamos, en alguna medida, ¿lo obliga al menor? No lo va a obligar al menor. Va a traer aparejado otro tipo de secuelas. Pero lo que les quiero significar es que hay pequeños contratos que de hecho nosotros hemos ido celebrando, hemos celebrado. Lo que sí vamos a quedar obligados según determinadas circunstancias. Pero hoy eh, este tema de la transformación del contrato tiene tanta significación que en el Código Civil y Comercial nuevo, a través de los primeros artículos, sienta las bases de la estructura de todo el ordenamiento jurídico en materia de negocios y en materia de derechos. Cuando habla del ejercicio de los derechos, a partir del artículo 9, en el artículo 9 incorpora el principio de la buena fe, el abuso de derecho, el abuso de la posición dominante, habla de los derechos del orden público, el fraude a la ley. Fíjense qué trascendencia que tiene esto. Estos artículos, estos 5 artículos, son la base de la estructura de todo el sistema en materia de contratación. Y lo vamos a ver en particular cuando estudien contrato. Pero lo que quiero decir entonces, hoy por hoy, aparecen los principios de la buena fe, el principio de la autonomía o voluntad que sigue vigente, ¿sí? El principio del abuso de la posición dominante, digamos, se interpreta en contra del predisponente. Es decir, hay una serie de pautas y de herramientas que nos da el sistema para tutelar aquellas relaciones o aquellos contratos donde no hay una paridad negociada. Hasta acá, esto es digamos, un muy acotado resumen de lo que es el contrato y la transformación y su nueva regulación dentro del sistema. Ahora, ¿a partir de qué momento me obligo yo? ¿Cuándo queda obligado uno por un contrato? A través de lo que se llama el consentimiento contractual y ese acuerdo de voluntades. Consentimiento es sentir común. Consentir. Por eso ese es el origen de la palabra. El consentimiento contractual, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se logra? Tiene 2 elementos en su estructura para arribar al consentimiento, que es la oferta y la aceptación. ¿Qué es la oferta? Es una declaración unilateral de voluntad que tiene un carácter recepticio. ¿Está?
¿Se entiende el concepto? Declaración unilateral de voluntad que tiene carácter recepticio. Y la aceptación, ¿qué es? Es la otra cara de la misma moneda. Es una declaración unilateral de voluntad tendiente a que aceptar una proposición de la otra parte que también es receptiva. ¿Qué quiere decir esto? Si saben lo que quiere decir recepticio. Y sí, que la otra parte lo reciben, digamos. Alguien tiene que recibir la oferta como alguien tiene que recibir que el otro aceptó. El carácter recepticio que esa exteriorización y esa manifestación de la voluntad tiene un destinatario. Va dirigida hacia alguien. ¿Está? Es decir, yo quiero comprar este auto. Estoy haciendo una declaración unilateral de voluntad al vendedor del auto. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque hay declaraciones unilaterales de voluntad que no tienen por finalidad llegar a un contrato. Y esta declaración unilateral, esta exterioridad, uno de los elementos del contrato, entonces, es la voluntad jurídica, que se exterioriza de infinidad de maneras, no siempre a través de la forma escrita o a la forma verbal. Puedo exteriorizar, quiero comprar 1 kilo de papas, hay una declaración de voluntad recepticia destinado a quien, al dueño de la verdulería, para que me den 1 kilo de papas. Y es una exteriorización de la voluntad verbal. Lo puedo hacer por escrito, lo puedo hacer a través de comportamientos declarativos o no declarativos, exteriorizar la voluntad. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a tomar un colectivo, cuando vamos a tomar un taxi, estamos haciendo una proposición, una oferta, una propuesta de negocio a quien, con el solo hecho de extender la mano cuando vemos pasar el colectivo. Fíjense, eso es una declaración unilateral de voluntad de contenido recepticio destinado a quien, al que maneja el transporte público para que pare, para que me traslade. Es decir, la oferta tiene la característica que eso exterioriza una voluntad, pero esta exteriorización que tiene que tener un destinatario, normalmente tiene que tener un elemento, ¿sí? Porque no cualquier exteriorización, aún recepticia, tiende a la formalización de un contrato. La oferta tiene que tener todos los elementos típicos del contrato, del negocio que uno pretende celebrar. No puede haber una oferta indeterminada y genérica, digamos, en abstracto. Tiene que tener los elementos propios del negocio. Quiero comprar este auto. El artículo del consentimiento de los contratos se concluye con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia del contrato. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. ¿Tá? La oferta debe contener los elementos propios del negocio que uno pretende hacer. En la medida que esa oferta es aceptada por el destinatario de esa oferta, se forma el consentimiento contractual. Llegamos al contrato y generan las obligaciones. Y surge el deber de cumplimiento. Y genera el derecho de las obligaciones, no solamente está dado, estructurado, la responsabilidad en base al incumplimiento obligacional o al deber jurídico de no dañar, sino que el contrato mismo también genera responsabilidad. Es la responsabilidad propia de la obligación que genera que su cumplimiento. Y desde ese concepto genérico hay una responsabilidad dada por el propio contrato. Cuando vamos al derecho de daño, vamos a la teoría general de la responsabilidad civil,
estamos viéndola ya desde el punto de vista de que el incumplimiento obligacional o del daño provocado. Claro, pero el contrato también genera obligaciones y genera responsabilidades para ambas partes. A ver cómo dice el cronograma. ¿Está claro? Entonces tenemos, para que haya consentimiento y para que haya obligación, tiene que haber oferta y aceptación. Contraposición a esto, que me van a preguntar, y bueno, pero el cronograma, la declaración unilateral de voluntad, ¿es obligatorio? ¿Obliga o no obliga? ¿Es fuente de obligaciones? Sí, también es fuente de obligaciones. Cuando alguien hace una declaración de voluntad, ¿sí? Entra en los términos del artículo 1800, creo que es. A ver. Que genera responsabilidad. Acá, el 1800. La declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos que lo prevea la ley o por los usos y costumbres, y se aplican subsidiariamente las normas relativas del contrato. Por ejemplo, una declaración unilateral de voluntad que pueda generar una obligación. ¿Cuál podría ser? ¿Se les ocurre? ¿Se imaginan una situación así? Porque ya van a ver cuando estudiemos contratos que los contratos hay que imaginar, hay que representárselo, ¿no? Como el derecho de las obligaciones, los contratos también. ¿Se les ocurre alguna declaración unilateral de voluntad donde alguien quede obligado? Una promesa de pago. Una promesa de pago, muy bien. Una promesa de recompensa. Y el que encuentra a mi perro, ¿sí? Esas son ¿Puede declaraciones ser una unilaterales. oferta? ¿Cómo? ¿Puede ser ¿Quién? una oferta en un contrato de locación? No, porque la oferta en un contrato de locación, ¿sí? Tiene carácter receptivo. Está destinado ¿a quién? Al dueño del inmueble. La declaración unilateral de voluntad es indeterminada, es genérica. Me autoobligo. ¿Está claro? Me autoobligo en caso que me va a generar una obligación. Sí, ¿en qué casos? El derecho a recompensa por quien me encuentra mi perro o encuentra las cosas perdidas. Entonces ahí me va a generar una obligación y se le van a aplicar los principios subsidiariamente de los contratos. Miren, promesa de recompensa en el caso de que vencen un concurso, las garantías unilaterales. Finalmente, lo que les quiero hablar, es decir, nosotros hablamos de oferta, o sea, esa proposición, esa declaración de querer celebrar un contrato que tiene que estar individualizada, tiene que ser a persona determinada o determinable, ¿sí? Y sobre un contrato en particular. Y así también estaba antes regulado en el 1145 del viejo Código Civil. Pero después con el derecho del consumidor empezaron a hablar, a hacerse ofertas al público de forma indeterminada. Y hoy lo tenemos en el celular, tenemos 10 millones de ofertas de forma indeterminada, ¿sí o no? Esa declaración de voluntad que expresa el contenido de un contrato, que si bien tiene carácter recepticio, no tiene una persona determinada, dentro del viejo sistema, se decía que no obligaban. Las ofertas hechas a un grupo indeterminado de personas no generaban ningún tipo de obligación. ¿Por qué? Porque no tenían los elementos propios de la oferta que hablaba en 1145. En 1143 o 45. Hasta ahí está. Pero con la Ley de Defensa del Consumidor, a través del artículo 7, empezó a aparecer la obligación de la oferta a personas o un grupo indeterminado de personas.
que aquel quien declaraba una oferta a un grupo indeterminado de personas quedaba obligado por el tiempo que la realizaba. ¿Y esto qué tiene que ver? Que si bien no había un contrato, no había una responsabilidad contractual, no había ninguna obligación de cumplimiento, quien emitía una oferta en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, en alguna medida quedaba obligado por esa oferta por el tiempo que la realizaba. Vendo las bicicletas a 10 pesos hasta el 21 de marzo. Yo quedaba obligado por la oferta, si bien no había una persona determinada, quedaba obligado por el contenido de esa oferta, en tanto y en cuanto tenía como destinatario final un consumidor. Hoy, este código, cuando habla de la oferta, incorpora, fíjense, dice, habla de a persona determinada o determinable, de manera futura, o sea, a un grupo de personas. Y esto en consonancia ¿con qué? Con el ordenamiento jurídico en materia de los contratos de consumo. ¿En qué artículo se habla? En el 971 y siguientes. Se habla de la oferta. Bien. Porque es lo que se llama la formación del consentimiento. Fíjense que la oferta y el nuevo código tratan a los contratos por adhesión dentro de lo que es la formación del consentimiento contractual. ¿Por qué? Porque al haber una parte que predispone y la otra parte que acepta, y donde no hay posibilidades de negociación, entonces los contratos por adhesión que tienen todas cláusulas abusivas y demás, si bien no tenemos la posibilidad de defendernos en ese contrato, en los términos de celebración de ese contrato, sí nos podemos terminar defendiendo a través de lo que dispone hoy el Código Civil en lo que se llama contratos celebrados por adhesión y cláusulas generales predispuestas en el 984. Si leyeran la exposición de motivos de la reforma del Código Civil y Comercial, ahí Lorenzetti explica por qué razón incluyó a los contratos por adhesión en la formación del consentimiento contractual. Porque en alguna medida, ¿sí?, alguna de las partes expresaba el consentimiento con la simple adhesión al sistema y no podía darle contenido. Entonces la ley te da las herramientas que vos no podés negociar. Por eso te habla de cómo debe ser la oferta, cómo se interpretan las cláusulas particulares respecto a las generales, etcétera, etcétera, y ya lo van a ver en materia contractual en particular. Para redondear la clase, tenemos que el contrato es fuente directa de obligación. La principal obligación que genera es el cumplimiento, responsabilidad en cuanto a obligación de cumplimiento. ¿Estamos dentro de la teoría general de la responsabilidad civil? No, estamos dentro de la teoría del contrato, que los contratos se celebran para ser cumplidos. Ante el incumplimiento se abre el sistema de la responsabilidad civil, del 1708 y siguiente. Pero hay una responsabilidad preexistente y genérica en los contratos. Como hay una responsabilidad en los ilícitos, el deber jurídico de no dañar. Tenemos la responsabilidad de que, o el deber jurídico, porque el responsabilidad es sinónimo también de un deber, implica un deber, de responder por nuestros propios. El contrato, en sus bases, se asienta sobre el poder de negociación que tienen las partes. Cuando hay oferta y aceptación, coinciden, surge el consentimiento contractual y a partir de ese momento nacen las obligaciones del contrato. Nace la responsabilidad contractual. Genera las obligaciones de cumplimiento, etcétera, etcétera. En caso de incumplimiento, se abre la llave y la esclusa, como digo yo, del sistema que está dado por el artículo 730 del efecto de las obligaciones. Tenemos que tener en cuenta que hoy hubo una transformación, una mutación en las bases de los negocios, del contrato, y donde hay una nueva modalidad que responde a una necesidad del tráfico comercial, que de ninguna manera
es contrario al ordenamiento jurídico y que en alguna medida el sistema hoy nos da los recursos y los mecanismos para restablecer aquellas bases de los contratos en donde hay un desequilibrio negocial, ya sea al momento de la formación del contrato, sino también inclusive durante la vida del contrato, en lo que se llama el sinalagma funcional, cuando hay contratos de duración donde se producen desequilibrios, como por ejemplo lo que ha pasado ahora con los contratos de locación y en este proceso de pandemia. O sea, por ahí había un contrato paritario de locación, donde las partes establecían el alquiler, el plazo, la modalidad, etcétera, etcétera, y la pandemia generó una imposibilidad de cumplimiento, ¿sí? Una frustración de la finalidad. Entonces ahí se rompió el sinalagma genético y aparece lo que se llama el desequilibrio en el sinalagma funcional del contrato. Y ahí es donde también vamos a ver que hay institutos que lo restan. ¿Cómo llegamos al consentimiento? A través de la oferta y de la aceptación. Los requisitos de la oferta y de la aceptación es que tiene que tener todos los elementos propios de un contrato y que tiene que tener carácter recepticio. Tiene un destinatario. Y eso queda uno obligado por la oferta. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Con la aceptación. Hoy tenemos nuevas formas de contratación, nuevas modalidades de contratación. Si bien se habla de la crisis del contrato, de la doctrina de la crisis clásica del contrato, yo creo que no es la crisis del contrato, sino que es que el sistema le va dando las respuestas a las necesidades del tráfico jurídico, comercial sobre todo, el tráfico comercial. El sistema del ordenamiento jurídico va dando las respuestas. Y es lo que tenemos que ver y que tenemos que estudiar para el derecho que se viene, para este derecho moderno en las nuevas pautas de contratación. Porque hoy ya prácticamente no hay más contratos paritarios. Contratamos con máquinas, el consentimiento contractual, para que tengan una idea, ya no los agobio más porque ya terminamos con la clase, pero para que tengan una idea, normalmente el consentimiento contractual se decía que se celebraba se daba entre presentes, cuando había dos partes que el consentimiento lo expresaban uno frente al otro. ¿Sí? Cuando no se daba el consentimiento entre presentes, se decía que había un consentimiento entre ausentes. Cuando el tiempo en el contrato entre la oferta y la aceptación era jurídicamente relevante. Es decir, si había una demora, yo estaba en Mar del Plata y quería comprar algo en Buenos Aires, le mandaba una carta pidiéndole la compra, o sea, hacía una oferta, mientras me venía la aceptación y demás, bueno, ahí había una brecha de tiempo entre para la formación del consentimiento contractual, donde el tiempo era jurídicamente relevante. ¿Por qué? Porque me podía arrepentir, porque se podía romper la cosa, porque se podría pasar 10 millones de vicisitudes mientras tanto. Entonces, estaban los contratos entre presentes y los entre ausentes, esa era la categoría. Y fíjense que hoy, por ejemplo, se entendía contrato entre presentes en cuanto y en cuota había presencia física. Pero fíjense que hoy celebramos infinidad de contratos sin estar presentes. ¿O no? Capaz de muchos de ustedes, yo no soy muy adicto a hacer compras por Mercado Libre, ni por Internet, ni nada por el estilo, pero tal vez a ustedes que sí, es muy probable que lo hagan. Pero fíjense que la declaración de voluntad se emite a través de un clip app que se llama, ¿no? Y uno expresa su voluntad y la aceptación, y esos son contratos, digamos, si bien no están en presencia física, la declaración de voluntad es simultánea. Entonces hoy un contrato no se requiere ya la presencia física para la formación del consentimiento, sino que entre la declaración y la aceptación haya simultaneidad. Yo puedo celebrar un contrato con cualquiera de ustedes a través del mero consentimiento contractual, en medio de acuerdo de voluntades, expresado en un vía WhatsApp, vía video, en fin. Hoy se ha modificado todo. Y realmente son las nuevas pautas y las nuevas formas de contratación. Por eso surgen los contratos electrónicos, por eso surge todo este nuevo derecho que va a traer, que tutela en alguna medida
estas nuevas relaciones jurídicas contractuales. Y que son súper interesantes y que son las que ustedes, sobre las cuales van a tener que trabajar. Y el derecho del consumidor, que es esencial. Bueno, ¿alguna duda? ¿Sí o no? El Yo no tengo ninguna, silencio en profe. materia de contratos, en materia, les voy a explicar, para el sistema, el silencio no obliga, no es una declaración de voluntad. O sea, en tanto y en cuanto no hay una exteriorización de lo que yo quiero, no se entiende como una declaración de voluntad. Salvo que la ley te obligue a expedirse. El silencio de ustedes no es ninguna declaración de voluntad. Pero como yo soy la ley acá y los obligaba a expedirse, entiendo de que entendieron todo y que no tienen nada que preguntar. No, es una broma. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor? Algo, digan algo. ¿Saben lo que es hablar frente a la cámara y que no digan nada, ni mu? No, ¿Ya profe, se yo no sabe tengo la ninguna modalidad duda. del parcial? Va a ser por como la vez anterior. Gracias. ¿Preguntas? Nada, ninguna pregunta tienen. Bueno, chicos, les deseo que tengan mucha suerte, que estudien una materia muy linda, obligaciones, muy larga, muy importante. Las bases del conocimiento del derecho en general está dado a través de la estructura de este derecho civil y comercial que tenemos hoy, de la parte general, del derecho de las obligaciones, de los contratos, de todo lo que era el derecho de gentes, el derecho romano, el derecho civil. Así que traten de estudiar la conciencia y aprender sobre todo los institutos. Y en particular en lo que hace contratos y demás, tengan presente lo que es la autonomía de la voluntad, lo que es la doctrina clásica del contrato, digamos, el marco constitucional que hoy tiene de regulación de los contratos, ¿sí? Lo que es la buena fe, tengan en cuenta lo que es el abuso de derecho, los contratos por adhesión. Les digo porque pueden ser preguntas en ese sentido, no va a haber preguntas específicas. Bueno, los dejo, los veo. Alguna vez nos cruzaremos en la facultad. Y nos cruzamos en la facultad, lo único que les pido, me digan, yo soy Bautista Migdal, la foto que estaba ahí, que se está riendo, pero no sé ni siquiera si me está escuchando. Yo soy fulana o mengano, yo fui alumno suyo, fui alumno tuyo, lo que quiera. Espero verlos, conocerlos alguna vez y bueno, espero que les sirva también, ¿no? Las clases, que les hayan sido de utilidad. Y aprendan el derecho, apréndanlo, pero sobre todo piénsenlo. Para pensarlo bien el derecho hay que aprender, si no, estamos. Bueno, éxitos y lo mejor para todos. Un placer de mi parte, ¿eh? Muchísimas gracias, nada, profe. Muchas gracias. Gracias, No digan profe. nada ustedes. Gracias, profe. Muy buenas clases, la verdad. Hasta luego. Chao, suerte, chicos, suerte Chao. para todos. Y aprendan el derecho, no estudien para probar. Háganme caso, porque si estudian para probar nada más, a largo plazo lo pagan. Claro, no tengan la menor duda de eso, ¿eh? A largo plazo en el sentido de la formación de ustedes como abogados y para su ejercicio profesional. Ci vediamo dopo. Chao, chao. Hasta luego, profe.